Bienvenida a República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este día viernes y, por supuesto, a toda esa República Oriental del Uruguay que no está viviendo en el territorio nacional, pero que sigue siendo República Oriental del Uruguay. Esa cantidad de ciudadanos, de compatriotas que viven en el exterior, muchos de ellos ya hace muchos años. Cuántas damas, cuántos caballeros, cuántas señoras, cuántos señores que hace muchos años se fueron del país por distintos motivos, motivos económicos, motivos laborales, por supuesto, y que están desarrollando sus vidas en otras partes del mundo. Y saben una cosa, siguen muy de cerca este programa, están muy atentos, con mucha información, brindándome información como si estuvieran viviendo acá, muy atentos, muy ocupados en la realidad del país. Seguro que muchos ciudadanos con ganas de volver, o por lo menos albergando esa posibilidad, o latiendo ese sueño de que Uruguay pueda finalmente desarrollarse como país. Cosa que se ve aún muy difícil por un montón de características que tiene nuestro sistema político. Pero como el sistema político no es algo que nace en un repollo o sale de una burbuja especial, sino que es el dato emergente de nuestra realidad social. El sistema político es parte de la sociedad, sale de nuestra sociedad, es el producto de nuestra sociedad. Así como vemos jugadores de fútbol que son el producto de la cantera de los jugadores de fútbol que desde chiquitos van practicando el deporte, lo mismo pasa con diputados, senadores, ministros, secretarios de ministros, presidentes. Son el resultado de lo que la sociedad va performando y va generando. Evidentemente, eso involucra muchas cosas. Involucra idiosincrasia, involucra usos, costumbres, involucra conceptos a tener claros como los que mencioné y, por supuesto, a un concepto fundamental, sistema educativo. La educación, decía Augusto Comte, ese positivista francés, es la formación necesaria que el Estado le da a su ciudadanía para obtener capital humano, para obtener ciudadanos útiles a los efectos del desarrollo del país. Vale decir, tener mano de obra calificada. Y esa mano de obra calificada suena un poco hasta rudimentario, ¿no? Semánticamente, mano de obra calificada. Bueno, el capital humano, esa mano de obra calificada, es un concepto enorme. Es capacidad intelectual, destrezas intelectuales, destrezas psicomotoras, habilidades manuales, llevar a los hechos la formación académica, profesional, científica, técnica, y esa, digamos, formación cuando se lleva a cabo, cuando se la puede realizar, mecánico tornero, un experto mecánico automotriz, un médico cirujano, un abogado penalista, un arquitecto proyectista, un arquitecto diseñador, un ingeniero industrial, un ingeniero en producción de energía. Todo eso es la mano de obra calificada. Un informático, un diseñador de redes. Y eso no está bien en el país. Y hay mucho presupuesto que quizá le esté quitando presupuesto a esas actividades y a esas funciones esenciales del Estado. ¿Por qué introduzco un tema que vamos a tratar de esta manera y lo vamos a tratar con el doctor Eduardo Luz? Porque Uruguay está manifestando un gran inconveniente para mí, según mi criterio. Bueno, se disparó acá la computadora. ¿Y cuál es? Está muy lesionado el Estado de Derecho. El Estado de Derecho lo han lesionado, yo te diría, con una lesión grave. Está lesionado de gravedad. ¿Por qué? Porque se ha lesionado el funcionamiento de nuestra justicia, el sistema y funcionamiento de nuestra justicia. Se ha lesionado el concepto, la concepción del Estado de Derecho de acuerdo
a los mandatos que la Constitución establece desde su artículo 15 en adelante. Ese debido proceso, esas garantías de un debido proceso fueron prácticamente extirpadas cuando se legisló la ley que introduce este nuevo sistema de fiscalías acusatorias protagónicas, ese sistema de fiscalías que no está funcionando bien y que está generando perjuicios graves en la sociedad uruguaya. Es increíble que en Uruguay estemos padeciendo todo esto y que mucha gente esté padeciendo, bueno, prisión sin garantías de debido proceso, prisiones de todo tipo, con componentes ideológicos dentro de la justicia. Y hay una institución que fue creada en el 2008, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que cuando uno observa, dice, increíble, ¿no? Se ha creado una institución nacional de derechos humanos que no se sabe muy bien qué características tiene como institución. Fue creada por la ley 18.446, un 24 de diciembre de 2008, y paradójicamente tenemos cada vez más violaciones de derechos humanos. El doctor Eduardo Luz, como diputado, planteó una cosa en el Parlamento, cuando todos discutían hay que reintegrar la Institución Nacional de Derechos Humanos, la escribana Beatriz Argimón, nuestra vicepresidente, diciendo que no quería la ideologización y salió al cruce de algunos nombres mencionados como Burgueño. En cambio, Luz, por fuera de todo eso, dijo, como si fuera un gran puntero, ¿no? De esas selecciones que tienen algún jugador que de pronto hace una jugada hábil y que deja a todos parados esperando a ver cómo va a resolver. Miren, a mí me resulta que esta institución es inconstitucional. Y quedaron todos como, nadie lo estaba pensando, ese doctor. ¿Cómo le va? Gracias por estar. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Sí, nosotros en la semana próxima vamos a presentar una acción en la Suprema Corte de Justicia, una demanda que está prevista en el artículo 252 de la Constitución, en el cual le puede pedir a la Suprema Corte de Justicia que dicte una sentencia respecto a si una ley es violatoria de la Constitución o no. Ujú, Tiene algunos requisitos formales, que bueno, que yo creo que reúno esos requisitos. ujú, Y, o sea, no cualquiera puede presentar la acción, sino que la ley establece ciertos detalles procesales. ujú, Los reúno y voy a presentar la acción diciéndole a la Suprema Corte de Justicia que se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de ese organismo. ujú, Yo creo que es inconstitucional, pero no solamente yo. ujú, Mire que cuando se creó la Institución Nacional de Derechos Humanos, se pidieron informes a distintos profesores de Derecho Constitucional. ujú, Y, y los profesores de Derecho Constitucional, por ejemplo, el doctor Martín Rizo, que es un constitucionalista reconocido, ujú, y otros más, en una consulta expresa manifestaron la inconstitucionalidad de la institución. ajá, Los docentes también lo han hecho, nosotros desde la cátedra también hemos analizado el tema, lo hemos sostenido. Juristas que han hecho público, por ejemplo, el doctor Juan Andrés Ramírez, en artículos de prensa, ha analizado el texto, que es catedrático de Derecho Civil, no Derecho sí, Constitucional, sí, ha analizado el texto de la norma de la creación y más o menos coincidimos con el doctor Ramírez. Es decir, que el problema de la institución tiene dos grandes problemas. Primero, ¿dónde está ubicada? mm, Es decir, si el poder legislativo, como lo creó la Constitución uruguaya, un sistema orgánico con función legislativa, admite que dentro de su estructura se cree un nuevo órgano que la Constitución no estableció. Eso yo le diría que es casi unánime la el postura criterio. exacto de que no se puede. O sea, el Poder Legislativo es un sistema orgánico de cuatro órganos, que son la Asamblea General, el Senado de la República, la Cámara de Representantes. Curiosamente, la Constitución nunca habla de diputados, no hay en ningún momento, siempre habla de Cámara de Representantes, Mm, y la Comisión Permanente, que es una mini cámara que funciona durante el receso de enero, ujú, de 11 integrantes, que cumple la función legislativa durante el mes de enero. exacto.
Luego, la ley no puede crear una nueva estructura orgánica dentro del Poder Legislativo, la podía haber creado fuera, pero dentro del Poder Legislativo. Entonces, la propia ley dice que es una institución. Ya la palabra institución nos lleva a que es una situación indefinida, porque institución es un equipo deportivo, Ujú, institución es una figura pública, ¿no? ujú. Institución es una actriz de renombre, ¿no? Es una Exacto. institución. Es un Institución nombre genérico, ¿no? es un nombre, Claro, o sea, tiene un contenido jurídico la institución. claro. Entonces, es una institución autónoma que no responde a nadie. Entonces es un tema técnico, pero la naturaleza jurídica de esa institución es absolutamente cuestionable. Es El sí, lo que dice el derecho, la teoría del derecho, digamos, dice que el nomen iuris es el que da la naturaleza jurídica de una institución, por ejemplo, ¿no? Es decir, el nombre es lo que nos indica, bueno, qué claro, función va a cumplir. Es Secretaría Nacional es Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, tiene entonces la función de una cartera o Secretaría de Estado que cumple esa función, ¿no? cuando usted Es da el así, nombre, hay una cantidad de cosas que no tiene que decir, claro, porque esa es la importancia del nombre en el derecho público. Por claro. ejemplo, si usted dice, créase el instituto, la Administración Nacional de Puerto, con un formato de servicio descentralizado, Mm, ya no tiene que decir más nada, porque exacto, hay cantidad de leyes que dicen lo que puede hacer un servicio descentralizado. Entonces usted ya no lo tiene que decir, claro. ¿no? Entonces, y eso pasa en la vida común. O sea, si usted pide una habilitación, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública para instalar una farmacia, Mm, el Ministerio de Salud Pública le va a decir, bueno, otorgo la habilitación para instalar un establecimiento comercial que gire en el rubro de farmacia y no tiene que decir lo que es una farmacia. Ya claro. hay unas normas que la regulan. Y esto es igual. Claro. Entonces, la institución de derechos humanos es una institución indefinida en sí misma, no se sabe lo que es, y además está ubicada en un lugar donde no debe estar. Eso es muy importante, y le digo por qué. Porque usted puede pedir la inconstitucionalidad de una ley en un artículo. Si está una ley de 20 artículos, 30 artículos, 100 artículos, yo creo que un artículo sea declarado inconstitucional. Sí. Esa institución ya le pasó. En el año 2020, la Institución Nacional de Derechos Humanos condenó a la Intendencia de Maldonado por una presunta violación de derechos humanos y la Mm, Intendencia de Maldonado quiso recurrir el dictamen de la institución, es decir, quiso hacerle ver a la institución que estaba equivocado. mm, Y la ley de creación de la institución establece que los actos de la institución nacional no se pueden recurrir. Y eso no tiene precedente en el Uruguay. No hay ningún acto que no sea recurrible. claro. Entonces, dice, ahí lo que dice la institución es la palabra final, nadie la puede revisar. Sí, sí. La Intendencia de Maldonado presentó un recurso contra ese artículo Mm, y la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional. claro. Es decir, que la Suprema Corte dijo, no, ese artículo es inconstitucional. ¿Por qué le hago esta anécdota? Porque usted puede pedir la inconstitucionalidad de un artículo. Entonces, Sí, bueno, la institución sigue funcionando y con respecto a ese artículo ya tiene que revisar sus temas, su acción. En el caso nuestro que presentamos la inconstitucionalidad por toda la institución, claro. o sea, por cómo fue creada, dónde fue ubicada y cuál es su naturaleza jurídica, si la Suprema Corte lo declara inconstitucional, hay que derogarla. Doctor, yo le iba a hacer esa pregunta, porque es una pregunta de laboratorio, ¿no? Es muy interesante lo que usted plantea, porque el recurso de la impugnación por inconstitucionalidad puede aplicarse a algunos artículos, de pronto a una ley, o a la ley en su totalidad, como en este Claro, caso, la ley que crea a la institución. Ahora, como esta institución está vinculada de algún modo al Poder Legislativo, y como usted dice, la Constitución no establece que haya otro órgano que integre el Poder Legislativo de la manera que sea, por ese lado, ya digamos que invalidaría toda la ley, para decirlo de alguna manera, la hace inconstitucional. Pero si la inconstitucionalidad prospera, si la Suprema Corte de Justicia dice sí, declaramos la inconstitucionalidad, ¿qué pasa ahí? Porque la inconstitucionalidad en nuestro país tiene aplicación para el caso concreto, no tiene efecto derogatorio. bueno, tiene aplicación para el caso concreto. Y en este caso es muy grande el caso concreto. No, pero acá lo que pasa es lo siguiente.
ahí eso tiene dos consecuencias. La Suprema Corte le está diciendo a la persona que presenta la inconstitucionalidad: a usted, como presentó el caso, a usted le damos la razón para el caso concreto, por lo tanto, los dictámenes de la Institución Nacional de Derechos Humanos a usted no se le pueden aplicar. Claro. Ese es el mensaje que marca la Constitución, pero la Constitución dice otra cosa también, que nadie la aplica. Mm, La Constitución dice que la Suprema Corte de Justicia, cuando declara una ley inconstitucional, le comunica al Poder Legislativo. mm, Nosotros nos reunimos una vez al mes en la Asamblea General, todos los legisladores con la presidencia de la escribana Argimón, mm. y la escribana Argimón en esa sesión, que generalmente es a las 2 de la tarde, de un día miércoles, hace a su secretaría leer las sentencias que la Suprema Corte de Justicia le envió a la Asamblea General declarando inconstitucional. Ahora, ¿por qué la Suprema Corte le manda a la Asamblea General una sentencia en la cual reconoce la inconstitucionalidad? Se la manda para que la Asamblea General Mm. diga, reflexione lo siguiente: bueno, la Suprema Corte nos está diciendo a nosotros que aprobamos una ley que viola la Constitución. Claro, Entonces, lo que la Suprema Corte nos está pidiendo es que la deroguemos a la ley. claro, exacto. Ahora, independientemente que para el que la pidió rige para el caso concreto, para el sistema le está diciendo que la derogue, que haga Es un una saneamiento. alarma, claro, es una voz de alarma, Ahora, ¿no? Sonó la alarma de la Suprema Corte de Justicia, órgano máximo del Poder Judicial, que le dice al órgano legislativo, señores, señoras, esta ley es inconstitucional. Nosotros consideramos que es inconstitucional. ahora por el respeto a la separación de poderes, Mm, la Suprema Corte no puede declarar la inconstitucionalidad con efectos generales ni anular la ley, exacto. porque si no, está violando una competencia del legislativo. Sí, no es el efecto que produce la declaración de la inconstitucionalidad, digamos. Exactamente, por eso no produce ese efecto, por el Claro. respeto a la separación de poderes. En otros países, en Europa, por ejemplo, ¿cómo Creo que creo que en resolvieron, Francia sí tiene efectos generales, ¿no? cómo lo resolvieron? En Mm, Austria, en Alemania, en España, en mm, Italia. Crearon tribunales constitucionales. ujú. Entonces, crearon un tribunal constitucional que no pertenece al Poder Judicial, está por fuera. Es otro Entonces, poder. ese tribunal puede anular la ley. Acá en el Uruguay, aunque la gente no lo conoce demasiado, nosotros tenemos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Mm, El Tribunal de lo Contencioso Administrativo juzga la regularidad de los actos administrativos que emite la administración pública. exacto. Pero el artículo 311 de la Constitución, el 311, Mm, le permite, mire lo que le permite al Tribunal de lo Contencioso, que está integrado por 5 ministros, mm, 5 jueces. sí. Le dice al tribunal, y el tribunal lo ha aplicado a eso. Incluso el otro día tuve con una ministra del tribunal y me dice, sí, estamos aplicándolo y tal vez con mayor frecuencia que antes. Mm, El 111 le permite que si 4 de los 5 ministros están de acuerdo en que hay un acto administrativo mm, que va con el interés general, por más que lo haya pedido una sola persona su anulación, mm, el tribunal lo anula con efectos generales y absolutos para todo el Uruguay. Mirá claro. qué conversa. Sí, sí. Por ejemplo, el año pasado, en el año 2018 y 2019, la Dirección Nacional de Aduanas hizo una reestructura interna de toda su organización, Mm, violando el funcionario, y unos funcionarios, unos pocos funcionarios de los 400, 500 que tiene la Dirección Nacional de Aduanas, presentaron una acción de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó una sentencia diciendo: a esos 5 que se presentaron le damos la razón porque viola el estatuto del funcionario, por lo tanto vamos a anularle, pero vamos a anular la reestructura para todo el organismo. seguro, claro. Entonces, el tribunal ahí, por razones de interés general, le anuló toda la reestructura de la aduana que ahora está en cuestión, la situación interna de la aduana, que está pasando algo muy grave, además. El contencioso anuló la reestructura de la aduana y la aduana no cumple con la sentencia. Una cosa curiosa. Mm, sí, Pero sí, bueno, sí, pero le sí, sí. digo, por esa competencia la Suprema Corte de Justicia no la tiene. Porque Lo si la... puedo leer si quiere, doctor, para que los oyentes entiendan que efectivamente, confirmen que efectivamente es lo que usted dice. Bueno, Es el segundo inciso.
artículo 311, dice, cuando la decisión declare la nulidad del acto en interés de la regla de derecho o de la buena administración, producirá efectos generales y absolutos. Ahí Ahí está. está, claro. ¿Te das cuenta lo que es este artículo, que es increíble? Yo el otro día hablaba con un ministro del tribunal y decía, ese artículo es increíble que esté colocado ahí. Sí, Miren lo que dice Oscar. Dice que le permite al Tribunal de lo Contencioso anular una resolución a nivel nacional sí. por razón de buena administración. Sí, Es decir, y en interés de la regla de derecho, es decir, sería claro, en interés del orden jurídico de nuestro Estado de Derecho. exactamente. Ese artículo es extraordinario. Yo Este incluso en artículo a mí ya me está haciendo pensar, por ejemplo, en un interesante recurso administrativo a los efectos de lo que está pasando en el Poder Judicial y con la bueno, Fiscalía. Mm, absolutamente. Yo claro, estuve con unos ministros del tribunal en un congreso que se realizó y yo le decía, ¿ustedes se dan cuenta el poder que tienen que ustedes si quieren? Por razones de buena administración, es decir, si ustedes consideran que se está administrando mal, claro, pueden anular un acto de gobierno. claro, O sea que es tan grande el arma que tienen, tan poderosa, que dice, sí, por eso lo usamos con mucha prudencia, lógico. ¿no? Para que no terminemos siendo un gobierno de los jueces, como pasó en Estados Unidos en la década del 60, que los jueces declaraban Sí, todo ilegal. Pero bueno, pero esa competencia del tribunal es notable, se la dio sí, el constituyente del año 52, ujú, porque el constituyente del 52 estaba preocupado ujú, por lo que podía ser el sistema político posguerra. sí. Entonces, colocó ese artículo ahí en la Constitución y dijo, bueno, vamos a poner un artículo genérico, razones de interés general o buena, en interés de la regla de derecho o buena administración, o sea, algo medio vago. Sí, pero es muy preciso el concepto en cuanto a que no siquiera es interés general, es el interés de la regla de derecho. Interés de la regla de derecho, sí, perdón. Claro, claro. Entonces, Y de la buena administración. Son dos conceptos muy amplios, muy muy abarcativos, amplio, que, como usted dice, es un misil, más que un escudo, no sé, es un arma de alto poder. Ahora, total. muy aplicable en situaciones que son de un alto poder de decisión y que están funcionando mal, por ejemplo. Habría que tomar ese recaudo también. Ahora, Qué interesante es leer la Constitución, ¿no, doctor? Usted que es constitucionalista, ¿a quién le voy a decir? Pero qué sí, interesante es leer, ¿no? Primero, qué traiga, interesante es leer. y traiga ese tema a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Es decir, por razón, el interés de la regla de derecho, Mm, el papel de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no va contra la regla de derecho en forma genérica, como usted lo plantea, claro, claro, ¿no? claro. Porque al tener Porque una competencia, al tener una competencia vaga, indefinible, integrada a un poder que la Constitución no concibe, por claro, ejemplo, ya ahí está violando ese interés de la regla del derecho, ¿no? De nuestro claro, país. Por eso yo totalmente. imagino lo de las fiscalías, fiscalías especializadas, ¿no? Todo ese tema Bien, están violando también, y la administración también, ¿no? La exacto. administración de la justicia. Doctor, quería un poco repasar la letra de las disposiciones de esa ley para seguir andando antes de cerrar la nota en la vaguedad que tiene. Mm, A ver si usted está de acuerdo, porque dice, según expresa la exposición de motivos de la ley de creación de esta institución, la matriz conceptual de los derechos humanos determina la necesidad de concebir a la institución de derechos humanos como una institución del Poder Legislativo, independiente y separada del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, con atribuciones y funciones adecuadas para la protección de los derechos humanos, bla, bla, bla. Todo acá es la exposición de motivos. Teniendo como cometidos fundamentales. Acá empieza también otro gran problema. Teniendo una gran- como cometidos fundamentales. Y entonces usted dice, bueno, vamos a ver los cometidos, cuáles son específicamente. Observar y controlar la realización efectiva de los derechos humanos de todo el quehacer estatal. Bien, yo entonces empiezo a razonar. Bueno, ¿cómo se sustancia el concepto de observar? ¿De qué manera? Porque observar y controlar no dice mucho. ¿Qué es no, observar? ¿Qué es controlar? ¿Cómo se va a efectuar ese control? ¿No? No hay mm, normas programáticas, son no, simplemente enunciados. totalmente. Es así. Es así, sí. Además se cuenta que le dice, bueno, el aumento de los delitos, la gente que muere en la vía pública,
eh, cuando el Estado tiene la obligación de brindar seguridad a la población. Ahí habría una violación de derechos humanos, o sea, puede observar el accionar del Ministerio del Interior. Dice, Claro. mire, yo observo porque lo estoy controlando. Puedo observar la actuación del Ministerio de Ambiente, que dice, mire, a mí me parece que el control que usted hace de ambiente es insuficiente y Ujú. va contra los derechos humanos, Sí, sí, porque el, el- el buen ambiente hoy es un derecho sí. humano en los derechos de cuarta generación. Al Poder Judicial diciéndole, mire, hay gente que está siendo procesada con prisión sin garantías de un debido proceso. Mire, hay gente a la que se le negó el derecho de habeas corpus, por ejemplo, Exacto. ¿no? El recurso. Terminan observando a todo el gobierno, si quieren. Claro, además como los derechos humanos están con nosotros mismos, porque los derechos humanos son civiles, son ambientales, son laborales, son económicos. Claro, Usted lo dijo el otro día y me parecía muy interesante ese apunte que usted hacía, porque vamos a ser claros, ¿los derechos humanos son sinónimo de delito? No, no son no, sinónimo de delito, porque si fueran todos delitos, bueno, tenemos el Poder Judicial, precisamente claro, para que se haga cargo, ¿no? Tenemos el totalmente. mecanismo de la denuncia, acusamos. Hay derechos humanos. Usted puede violar un derecho humano. Por ejemplo, nosotros no tenemos, yo tengo un proyecto de ley presentado en el Poder Legislativo que se va a tratar este año, por suerte, lo presenté el año pasado, que es la creación de delitos ambientales. Nosotros no tenemos delitos ambientales. Mm, Usted puede lesionar el medio ambiente sin cometer un delito. claro. Ahí está violando a un derecho humano, el derecho humano al medio ambiente, Ujú. entonces, que no es delito. Entonces, la concepción es tan amplia Sí, que sí. la institución puede terminar observando el funcionamiento de todo el gobierno. De Sin to- duda, sin duda. Y doctor, ¿se acuerda de los principios del derecho penal que recogía la teoría positivista, pero que ya vienen desde Beccaria, ¿no? El delito tiene que ser una tipificación específica. Si no es claro, específico, el derecho penal tiene esa necesidad de ser muy específico, muy concreto. Por eso se habla del verbo nuclear, ¿no? El verbo que establece la acción. Tiene que haber un verbo que nos indique dónde se comete la comisión del delito es porque el que hurtare, ¿no? Bueno, claro. Mire, yo ayer hablaba con el doctor Subía del proyecto de eutanasia, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero dándole la razón a lo que dice usted, yo le decía, date cuenta que el Código Penal dice, el que con intención de matar diere muerte. mm, Eso dice el penal. sí, sí, Ya, Gustavo, y vos lo conocés mejor que nadie. Entonces, un médico que aplica la eutanasia, ¿no estaría incluido en ese artículo el que con intención de matar diere muerte? sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Independientemente de lo que Sí. estés. Bueno, en ese tema, esto es un tema, el otro día lo conversaba con el doctor Jorge Patpatián, que es médico, médico clínico y sexólogo, y me decía, mire, Muyano, la comunidad médica, que la conozco bien por dentro, no está desvelada, no es que dejamos de dormir pensando en la eutanasia. Es más, hay un código ético que establece todo lo contrario, ¿no? Están Claro. educados para la salud y salvar vidas. Además, están los mecanismos de sedación, para que la ¿Sí? persona viva sin dolor, qué sé yo. Doctor, No, pero lamentablemente, sí. el ejemplo lo puse como usted decía, la precisión del derecho penal. No, es que es así, que Es muy efectivamente, preciso. seguro. Sí, sí, es muy preciso, claro. Doctor, muchísimas gracias. Da para mucho más. Si le parece, seguimos hablando de estos temas y ¿Cómo este no? tema trasladarlo a otras funciones del Estado que están disfuncionando, creo yo. Absolutamente. Nos vemos No, próximamente con usted a la orden. muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen fin de semana, además. Bueno, Que pase igualmente, bien. El saludos. doctor Eduardo Luz conversando con nosotros, es diputado por Cabildo Abierto, profesor de Derecho Constitucional, además catedrático, abogado, por supuesto. Vamos a una pausa y recibimos a otro doctor, otro diputado, pero en este caso por el Partido Colorado, el doctor Conrado Rodríguez.